Nos acompaña ya en esta mañana el doctor Javier Barrera, él es concejal del Cantón Cuenca. Doctor Barrera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Uno de los temas que hemos abordado con intensidad en esta mañana tiene que ver con los planes de vacunación y toda esa enorme expectativa que existe por parte de la ciudadanía, del sector económico, del sector productivo, considerando que esta es una de las herramientas que va a permitir acelerar esta reactivación económica luego de la crisis que se profundizó y se agudizó con esta pandemia de la COVID-19. Los municipios del país han iniciado una serie de acciones con el objetivo de poder acceder a las vacunas para poder adquirirlas y también administrarlas. Sin embargo, hay todavía una serie de limitaciones para que esto pueda ser una realidad. Concejal Barrera, nos gustaría conocer cuál es la situación en el Cantón Cuenca respecto de esta posibilidad. Estimada Rosana, buenos días, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia del radio. Nosotros venimos trabajando en Cuenca desde hace algunas semanas atrás con sectores productivos, empresariales, con sectores de la academia. Se han incorporado también propuestas de la red complementaria de salud privada para presentarle al país un plan de vacunación que no esté descoordinado de lo que está llevando adelante el Ministerio de Salud y de lo que van a plantear otros GATS. Tenemos que tomar con absoluta responsabilidad que un plan de vacunación significa poder identificar los recursos económicos, logísticos, el personal necesario para desarrollar este plan y adicionalmente y de manera principal identificar cuáles serán los grupos vulnerables para presentarle un cronograma a la ciudadanía, efectivamente para que haya toda la transparencia, lo que no ha habido por parte del Ministerio de Salud, lo que no ha habido por parte del Gobierno Nacional, sí lo haya desde los GATS en estos planes de vacunación. Se han hecho los acercamientos, estimada Rosana, con varias casas farmacéuticas. Lamentablemente, dos de ellas ya se han pronunciado de manera pública que solamente optarán por vender sus vacunas a gobiernos nacionales. Y encontramos una respuesta lamentable del gobierno nacional frente a la propuesta que han hecho varios municipios. Esta respuesta se le hizo de conocimiento público la semana anterior a través del director ejecutivo de AME. Y digo lamentable porque el gobierno no invita a los GATS a que se sumen a construir un plan conjunto, un plan coordinado, solamente se limita a decir que requieren como inicio para el trámite, los municipios requieren de una certificación de una casa farmacéutica para que garantice que las vacunas serán vendidas a los municipios. Yo le voy a hacer un análisis muy sucinto, estimada Rosana, de cómo están las vacunas a nivel del mundo. Fíjese usted que la tan conocida marca Pfizer tiene menos certificaciones en países del mundo que el Sputnik, por ejemplo. Más de 45 o 46 países han certificado la vacuna Sputnik y la vacuna de la farmacéutica Pfizer está en el promedio de 42 y 43 países. Aquí el gobierno nacional le delega a ARCSA, un organismo que no tiene ni la capacidad técnica ni científica, para que sean ellos los que analicen si certifican o no una vacuna. Eso es lamentable porque cada día que pasa y cada día que pierde el gobierno nacional, evidentemente pone en riesgo la salud y la vida de más ecuatorianos, siendo que Ecuador es el país de más baja tasa de vacunación a nivel de América Latina. Ha habido, concejal Barrera, una lentitud por parte del gobierno nacional, por parte de ARSA, en habilitar un mayor número de vacunas, un mayor número de farmacéuticas para precisamente poder avanzar en negociaciones. ¿Cuántas vacunas están certificadas ya por ARSA aquí en el país, aparte de las que ya se están entregando y dotando a los ciudadanos y ciudadanas, que es Pfizer y BioNTech? ¿Cuáles más? Nosotros hemos solicitado ese listado, pero conocemos también que está la vacuna, la CoronaVac de la Sinovac. farmacéutica Sinovac,
la farmacéutica china. Ayer uno de los científicos ecuatorianos, a quienes realmente agradecemos porque constantemente están transparentando información y subiéndolas a las redes sociales, establecía que esta es la vacuna más cara y es la que el gobierno ha anunciado que va a adquirir 2 millones de las mismas y es la que menor inmunidad ofrece, estimada Le Rosana y acabamos de ciudadanía. escuchar, concejal Barrera, perdone que le interrumpa, le acabamos de escuchar al doctor Terán y si bien no se ha transparentado el costo de las vacunas ni los montos por los cuales se ha negociado o ha negociado el gobierno el tema de las vacunas, la Sinovac, tendría un costo de $60 por dosis, es decir, tratándose de 2 dosis alcanzaría a los $120, cuando hay otras vacunas que, como usted manifiesta, le brindan mayor seguridad a quienes las vayan a usar y que son mucho más baratas, menos de $10. Así es, estimada Rosana, la vacuna CoronaVac estaría por el monto de los $120 y ofrece una inmunidad desde el 50% hasta el 91%. Esto es en síntomas leves, ¿no? Ya en síntomas en graves y en mortalidad por el coronavirus, la mayoría de vacunas ofrece sobre el 90%. La mayoría de vacunas oscila en un precio entre 12 y $40 aproximadamente, incluidas las 2 dosis. La más barata es la vacuna de Johnson Johnson, que requiere una sola dosis y le ofrece una inmunidad para síntomas leves que bordea el 68%, y las otras oscilan con las 2 dosis entre el 90 y 96%. Entonces, si tenemos al menos 6 casas farmacéuticas, ¿por qué el gobierno nacional no autoriza y certifica que puedan estas vacunas ser adquiridas por los GATS? Fíjese usted que ya por la FDA y EMA, organismos de Estados Unidos y de Europa, han sido certificadas. Claro que hay que decir que, por ejemplo, la vacuna Sputnik no ha conseguido algunas certificaciones. Sin embargo, Rosana, en la práctica, en países de América Latina como Argentina, la propia Rusia y otros países, ha dado excelentes resultados, más del 93% de inmunidad. Aquí hay falta de voluntad, estimada Rosana y ciudadanía. Falta de voluntad, porque la respuesta del gobierno es: usted vaya y consiga las vacunas, y cuando consiga las vacunas yo le autorizo. La invitación del gobierno nacional debería ser: sumemos esfuerzos, qué logística, qué recursos tienen ustedes los GATS, y veamos cómo ustedes dentro del plan de vacunación pueden ayudarnos a tener mayor cobertura en menor tiempo. Esa no ha sido la respuesta del gobierno nacional y es absolutamente lamentable. Si no transparenta ni siquiera los nombres de quienes fueron vacunados en la fase cero, ¿qué esperamos? Más bien, nosotros seguimos encaminados en este proceso, que es un acuerdo público-privado, Rosana, y hay que Ahora, agradecer a las Javier, cámaras, a la EPI. valdría la pena aclarar en este punto qué dicen los organismos internacionales o si es que existe una normativa a nivel internacional en todo el mundo respecto de cómo deben darse estos procesos. Efectivamente, incluso algunas farmacéuticas han advertido que negociarán únicamente con los gobiernos centrales, esto porque existen temores de que pueda haber irregularidades, que pueda haber una serie de dificultades en torno a que sean los sectores privados, por ejemplo, quizás entrar en procesos de negociaciones de la vacuna, que ésta tenga costos elevados, que sean inaccesibles. Es decir, hay efectivamente una serie de preocupaciones, pero ¿qué hay en realidad detrás de todo esto para que se pueda o no negociar por parte, en este caso, de los gobiernos descentralizados, que también son parte del gobierno central, del Estado, digamos, son espacios públicos, o del sector privado para poder acceder a un mayor número de vacunas? Usted ha descrito de manera muy adecuada, Rosana, el principal inconveniente que se tiene cuando se puede privatizar o se puede aceptar una libre importación de las vacunas, y esto es que el proceso sea discriminatorio, que el plan no permita que los sectores con menores recursos tengan acceso a la misma. Por eso es que desde Cuenca la propuesta ha sido absolutamente clara, Rosana. Si no es posible
negociar directamente con las farmacéuticas, porque entendemos que la salud para ellos es un negocio. No van a vender de 100.000 en 100.000 vacunas, estimada Rosana y ciudadanía, lo van a hacer de millones en millones y por eso les conviene negociar directamente con los gobiernos nacionales. Si no es posible aquello, la propuesta nuestra es que desde los GATS podamos contribuir con logística, con recursos, pero claro, para esto se requiere de ser absolutamente transparente, lo que no tiene el gobierno nacional. En esta semana un nuevo escándalo por la vacunación de 2 estudiantes de una universidad en Guayaquil que no tenían nada que ver con el sistema de salud y no estaban en primera línea. Todos los días tenemos lamentables hechos que van mostrando que las vacunas no están llegando a primera línea. Fíjese, Rosana, una nueva decisión del gobierno nacional que debe estar sustentada. Personal de primera línea, que ya lamentablemente se contagió del coronavirus, no va a ser vacunado. Esto es un absurdo porque si bien se generan anticuerpos, pero no está demostrado que en el 100% de personas que han tenido COVID, estos anticuerpos permanecen durante varios meses. Esperamos que el gobierno rectifique aquello y que a todos quienes están en primera línea, que están en riesgo todos los días atendiendo pacientes COVID, evidentemente también les llegue la vacuna. Pero estas son las decisiones que tiene el gobierno nacional. No están apegadas a la academia. Nosotros vemos científicos, hay científicos cuencanas como Andrea Gómez, científicos como Esteban Ortiz, como Daniel Orellana, que unos sí en la epidemiología, en la medicina, otros en la parte estadística, todos los días suben insumos, pero el gobierno no los toma en cuenta. Nosotros sí los hemos tomado en cuenta porque hacer un plan de vacunación requiere de un proceso absolutamente responsable. Otro de los temas que se ha argumentado es que, Rosana, ¿a quiénes vamos a vacunar? Si en Cuenca se logra conseguir vacunas, ¿se vacunarían solo los residentes en Cuenca o si es que alguien de fuera de Cuenca vendría también, accedería a la vacuna? Por eso es que es importante generar un trabajo coordinado con los municipios grandes, con los que tengan la posibilidad de aportar. Y en este caso, en Cuenca, debo reconocer el trabajo de las cámaras, de la EPIC, la voluntad de casas de salud privadas, la voluntad de la academia que han querido contribuir en este plan de vacunación. Y ahí está la propuesta. Esperamos, vamos a seguir insistiendo y esperamos que el gobierno nacional abra la misma. Javier, en caso de que esta posibilidad llegue a cristalizarse, ¿cuáles son las expectativas en términos de montos? Es decir, el municipio de Cuenca cuenta con recursos económicos, estos recursos provendrían de la empresa privada, habría una especie de alianza, es decir, ¿quién pondría la plata para la compra de las vacunas? Un acuerdo público-privado, estimada Rosana, como ustedes conocen, los recursos públicos hay a todo nivel, central y local, no son, no tienen un flujo adecuado precisamente por los retrasos que el propio gobierno nacional eh, ha generado para la transferencia que le corresponde a los GAT. Sin embargo, se ha buscado un acuerdo público-privado para que el sector industrial, el sector empresarial, productivo, pueda hacer su aporte, lo propio el municipio de Cuenca, las empresas públicas, las entidades adscritas, y a través de eso llegar a entre 80 a 120.000 ciudadanos en Cuenca. Solo en el sector manufacturero del cantón, nos decían representantes de la EPIC, hay cerca de 50.000 personas, estimada Rosana, por lo tanto, se podría cubrir ese sector, sus familias, lo propio en el sector de la corporación municipal, y claro, esto se avanzaría, se podría llegar a un mayor número de personas con un acuerdo con algunas casas de salud privada. Pero insisto, esto tendrá que estar inicialmente focalizado, estos recursos, a los grupos de mayor vulnerabilidad. De ninguna manera acá se puede discriminar, se establecerá un cronograma y adicionalmente, en cuanto a los recursos, Rosana, debo decirle absolutamente sincero, no se ha podido acceder a los costos de vacuna a los que las casas farmacéuticas están entregándolos a los gobiernos nacionales. No ha habido esa posibilidad todavía. Entendemos que hay un sigilo en cuanto a los montos,
Por eso es que el gobierno nacional debería ser ese facilitador. Lo adecuado sería que el gobierno nacional pueda negociar con estas casas farmacéuticas un número de vacunas y asigne a las ciudades que están evidentemente presentándole un plan de vacunación para aportar en menor tiempo y con mayor cobertura. Ahora, Javier, precisamente hablando de temas económicos, ¿qué ha ocurrido respecto de las exigencias de los municipios y estos diálogos en los que se avanzó para poder acceder a las deudas que de alguna manera les tienen ahorcados, sobre todo a los municipios, a los autónomos descentralizados más pequeños? Entendemos que la deuda del gobierno nacional con el municipio de Cuenca asciende a alrededor de los 20 millones de dólares. Hubo, entiendo, un ofrecimiento de avanzar en un cronograma de pagos. ¿Qué ha pasado con esto? Constantemente hemos venido insistiendo en que se cubra esa deuda. La respuesta del gobierno ha sido, como ustedes conocen públicamente, progresivamente disminuir los recursos, la asignación de recursos a los GATS. Y claro, como usted bien lo dice, esto afecta principalmente a los GATS que fijan su presupuesto, la mayor parte de su presupuesto en esta asignaciones. ¿Para qué sirven estos recursos? Precisamente para satisfacer las necesidades, para ejecutar los proyectos, programas y políticas públicas que se incorporan en los presupuestos de cada uno de los GATS. Hay que hacer fuerza conjunta. Es tiempo de que los GATS a nivel de país, seamos provinciales, cantonales o parroquiales, tengamos unidad para conseguir objetivos comunes. Se ha hablado que se transferirán cerca de 721 millones de dólares hasta la finalización de este periodo. Estamos esperando aquello que se cumpla y seguiremos insistiendo. Continuaremos insistiendo, haciendo gestiones conjuntas. No sería justo, Rosana, y sería discriminatorio que solamente se atienda a ciertos GATS, como se lo ha hecho desde el gobierno nacional, principalmente a Guayaquil. Qué bueno por nuestros hermanos guayaquileños, pero qué mal por el resto de 220 municipios que lamentablemente no han tenido esa oportunidad de que los recursos sean asignados con prontitud, como sí lo han hecho con municipios como Guayaquil. Ahora, Javier, como usted manifiesta, estas son las expectativas. Sin embargo, ¿cómo ha sido ya la respuesta más directa? Y si nos podría usted comentar si estos 20 millones son solo estos 20 millones o a qué fondo, a qué partida pertenecen estos 20 millones de dólares. Sí, Rosana, oscilan aproximadamente por ese valor, más o menos. Recordemos que hay otros montos también que están pendientes, como por ejemplo la compra de acciones de la empresa eléctrica, y así seguimos sumando y sumando recursos, ¿no? Han llegado, Rosana, a cuentagotas. Hay retrasos en las transferencias y eso implica evidentemente en la imposibilidad de pago a proveedores, en la imposibilidad de pago a remuneraciones, en la imposibilidad de avanzar con algunos proyectos. Afortunadamente, el municipio de Cuenca, desde hace varios años atrás, tiene una gestión importante con organismos internacionales que le permite financiar proyectos de obra pública principalmente, ¿no es cierto? Con la CAF, con la CAF es uno de los principales organismos que otorgan créditos al municipio para el desarrollo de obras. Con la KGB también se está trabajando, con la GIZ, se está trabajando con otros organismos internacionales para que precisamente tengamos recursos y podamos continuar con las obras, para que las necesidades insatisfechas de nuestros conciudadanos pues progresivamente sean atendidas. Javier, otro tema que ha generado preocupación en estos días es la falta de cumplimiento de la sentencia en el caso Illincocha. El benemérito Cuerpo de Bomberos no ha cumplido con lo que le correspondía en esta sentencia, que era de avanzar en acciones que permitan recuperar la zona que fue afectada en este intento de levantar una edificación. La sentencia sabemos que está en firme, más allá de la
apelación que habría interpuesto el cuerpo de bomberos. ¿Qué conocen ustedes? Y bueno, cómo avanzar precisamente en el proceso. Conocemos también que la Defensoría del Pueblo ha sido designada como veedora, o más bien como la institución que estará encargada de hacer un seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Rosana, antes de dar respuesta a su consulta, quiero comentarle que esta semana el alcalde de Cuenca tuvo una reunión con el ministro de Finanzas y se han llegado a importantes acuerdos. Se ha acordado un plan de pagos durante los meses de marzo y abril. Con esto se cubrirá gran parte de la deuda, aproximadamente el 70% será cubierto en efectivo y el restante 30% se analiza cubrirlo en saldos, ese saldo con bonos del Estado. Entonces, la gestión ha sido constante, ha dado los frutos adecuados de esta gestión del alcalde y el equipo de trabajo apoyado por el Consejo Cantonal. Así es que, en ese sentido, Rosana, nos permitimos informar a la ciudadanía de estas gestiones que han dado resultado. En cuanto al Caso Lincocha. al caso en Lincocha, aquí hay que partir desde el inicio, Rosana, y es que el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, su administración, acepte que cometió un error, acepte que realizó un proceso fuera de un convenio de comodato que le otorgó el Ministerio del Ambiente, que no obtuvo los permisos correspondientes para iniciar la construcción en ese sector y que esas intervenciones evidentemente han afectado al ecosistema frágil que hay en la zona. A partir de ahí, entonces, reconociendo esa responsabilidad, se tienen que acatar las sentencias de los organismos jurisdiccionales. Entenderíamos nosotros que desde el derecho la respuesta será que hasta que no esté en última instancia en firme la sentencia, no la ejecutora, no se genera la ejecución de la misma. Sin embargo, continuar defendiendo un hecho que ha sido público y notorio en no haber cumplido con todos los procesos para el inicio de esa obra, genera nada más que lamentablemente una imagen inadecuada de la institución. Creo que de ahí debemos partir y es positivo que la Defensoría del Pueblo pase a ser garante de la ejecución de esta sentencia, porque estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Habrá que buscar otro espacio para construir la estación. Yo creo que no hay que continuar en este litigio de orden jurisdiccional, más bien lo que corresponde es ya desde la Administración de Bomberos determinar otro espacio porque los recursos están ahí y cumplir con el objetivo que siempre fue tener mayor cobertura y en menor tiempo de respuesta, principalmente en esa zona frágil del Cajas y con la accidentabilidad que se genera en la vía Cuenca-Molleturo. Deberíamos entender, Javier, que las acciones de reparación que le correspondían al cuerpo de bomberos están en un stand-by, digamos así, hasta que la sentencia no esté en firme. Entendemos que ya hubo un pronunciamiento. Esta acción de haber apelado impide que se proceda con lo que ya se dispuso en esta sentencia. En estricto derecho entenderíamos que, como es la posición actual de la Administración de Bomberos, esperarán hasta la última instancia y seguramente interpondrán una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Sin embargo, esta acción ya no perdón, no sé si me escucha, sí, estimada le estamos Rosana. escuchando, Javier, sí. Perfecto. Eso decía que seguramente se interpondrá una acción extraordinaria de protección, pero esta ya no impide la ejecución de la sentencia, así que se deberá ejecutar toda vez que sea resuelta en esa instancia. Nosotros más bien como parte del Comité de Administración y Planificación siempre hemos buscado ser propositivos más allá de no estar de acuerdo en la forma en cómo se ha administrado en estos últimos meses, los últimos años, el benemérito Cuerpo de Bomberos. Y en este caso en particular me parece que si es que hay un sector de la ciudadanía, hay una sentencia judicial, hay un sector de los medios de comunicación
de autoridades que nos hemos pronunciado abiertamente en que deberían corregirse lo realizado en el Incocha, no entiendo el porqué de cerrarse por parte de la Administración de Bomberos en continuar con la lógica que debe seguir una administración. Si usted no cumplió un comodato, si usted no obtuvo los permisos correspondientes para iniciar una construcción, ¿por qué hay que hacer una defensa a ultranza a una omisión que se cometió por parte de la administración? Habrá que esperar entonces que en última instancia se emita lo que corresponda y ya los organismos de control pues en su momento harán las auditorías correspondientes y determinarán si existieron o no responsabilidades. Muy de la mano de situaciones como estas de la defensa de la naturaleza se avanza también desde el Consejo Cantonal con este proyecto conocido ACUS para establecer estas áreas estratégicas y de cuidado. ¿Cómo avanza esto, Javier? Precisamente esta semana en la Comisión de Ambiente conocimos los avances. Estamos en este momento completando los procedimientos y requisitos técnicos para finalizar el proceso de declaratoria e incorporación de las ACUS de Mazán, Curiquingue y Gallo Cantana en el subsistema descentralizado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuál es el objetivo de esto, estimada Rosana? Que estas áreas luego pasen a ser incorporadas en el SNAP, y eso significa que exclusivamente serán destinadas para la conservación, que no podrá generarse ningún otro uso de suelo dentro de esas áreas. Hay un procedimiento establecido en el Código Orgánico del Ambiente y que lo estamos siguiendo a través de la corporación municipal. Adicionalmente, nos ha informado el director de la CGA que se continúan desarrollando procedimientos para la recategorización el área de bosque y vegetación protectora Machangara-Tomebamba para lo mismo, el mismo objetivo, para que en coordinación con la autoridad nacional, esta sea incorporada en el subsistema estatal de áreas protegidas. Se está impulsando también la creación de una nueva ACUS, esto ya lo informaremos en los próximos días, y adicionalmente se está elaborando la propuesta técnica y jurídica para el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en cumplimiento de lo dispuesto por la ordenanza. Afortunadamente, el haber aprobado esta normativa previa a la consulta popular nos abre un paraguas bastante extenso para continuar con la protección de nuestras fuentes hídricas. Eso es fundamental para el desarrollo sostenible y sustentable de Cuenca. Y precisamente también para fortalecer la defensa del ambiente, de los páramos, del agua. Luego de la consulta popular, entiendo que desde el Cabildo por el Agua de Cuenca se ha presentado también una propuesta de ordenanza que establece las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca y norma el uso y ocupación del suelo y las políticas públicas para las comunidades de altura que viven en esas áreas. Entendemos que esto deberá ser tratado al interior del Consejo Cantonal. ¿Ha conocido usted ya los detalles de esta propuesta? Bienvenidas todas las propuestas ciudadanas. Con el Cabildo por el Agua se ha trabajado de una manera muy técnica, jurídica. Han sido el pilar fundamental para conseguir el dictamen favorable de la Corte Constitucional y todo el proceso posterior que se ha generado para llegar a los resultados positivos en la consulta popular. Bienvenidas las propuestas, las vamos a analizar. Formalmente no nos ha hecho llegar el Cabildo, lo hemos recibido más bien por la administración municipal. Entendemos que le hicieron llegar a representantes de la misma y ellos nos han compartido para que podamos analizarlo. Hemos solicitado ya los informes técnicos, financieros y jurídicos correspondientes para analizar la viabilidad de la propuesta. Obviamente hay una responsabilidad grande del Consejo Cantonal post consulta y esa es la de hacer cumplir la voluntad popular de los cuencanos y cuencanas, más allá de lo que digan sectores promineros, que son absolutamente respetables y legítimas sus declaraciones o sus posiciones. Nosotros con la Constitución en mano haremos valer la voluntad de los cuencanos y cuencanas.
Bien, muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido el doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es